Bienvenidos una vez más a mi canal, donde ya sabemos que los jueves no solo son de TBT, sino también son de CPM. Y quiero agradecer a las más de 250 personas que se han suscrito al canal. De verdad les estoy muy agradecido. La semana pasada hablaba de más de 200 personas, ya vamos por 250. Espero pues que para el siguiente jueves ya seamos 300. Y la verdad es que si aún no te has suscrito, te invito a que lo puedas hacer para que estés enterado de cada una de las cápsulas que semanalmente estamos presentando. Y el día de hoy también estrenando un nuevo micrófono. Y el día de hoy venimos a hablar de un tema bien interesante que me han hecho esta pregunta muchas veces en las diferentes sesiones de clases de costos y riesgos. Y es que venimos a hablar de lo que es la reserva de contingencia y la reserva de gestión. Pero para poder hablar de ellas es necesario que muy brevemente hablemos algo de riesgos. Que, por cierto, yo no creo que haya ningún problema que en este lugar pueda encender un fósforo, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, para poder hablar de riesgos es necesario que definamos qué es riesgo. Y en el TCM, por ejemplo, en la segunda edición, de la página 198 a la página 200, existen varias definiciones de riesgos donde se plantea un debate bien interesante. Es finalmente en la sección 7.6.1.2 del TCM donde se da la definición formal de riesgo, y esta definición es muy similar a la que maneja el Project Management Body of Knowledge del Project Management Institute, la cual le presento a continuación. El riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que, de producirse, tiene un efecto positivo o un efecto negativo en uno o más de los objetivos del proyecto. Y muy posiblemente para usted la palabra riesgo siempre esté asociada a algo malo, pero la verdad es que riesgo es condición de incertidumbre, donde el efecto que puede producir, el impacto que puede producir, puede ser bueno o malo. Sencillamente, los riesgos positivos son considerados oportunidades y los riesgos negativos son considerados amenaza. Y como bien dice la definición, que afecte, que impacte a uno o más de los objetivos del proyecto. La manera más sencilla de poder entender esto es que pensemos en los objetivos que todo proyecto tiene independientemente del tipo de industria, costo y plazo. Si yo le hablo a usted de un riesgo que afecte negativamente a los objetivos del proyecto del punto de vista de costo, es que me está costando más. Si hablamos del punto de vista de plazo, es que me está generando un tiempo mayor al esperado. Todo lo contrario cuando hablamos de riesgos positivos. Ahora, como ya muy bien lo hemos mencionado, tenemos una condición de incertidumbre. ¿Qué significa esto? Que nosotros no somos capaces de poder saber exactamente en el momento en el cual se va a presentar el riesgo. Si no, ya no sería un riesgo, sería un problema. Y la literatura en gestión de proyectos típicamente maneja dos conceptos para poder definir una categorización básica a los riesgos. Y tenemos entonces lo que son los riesgos conocidos, que son aquellos que han sido identificados y analizados, lo que hace posible poder definir, poder planificar respuestas para estos riesgos, y los riesgos desconocidos, que son aquellos que no se pueden gestionar de manera proactiva. Y aquí con los riesgos desconocidos hablamos de aquellos riesgos que no fuimos capaces de detectar, que no fuimos capaces de definir en el momento de identificar los riesgos. Por lo tanto, no es posible hacer algún tipo de priorización sobre ellos porque sencillamente no los conocemos. En el caso de una refinería, encender un fósforo definitivamente es un riesgo conocido. Por esa misma razón, usted toma acciones, estrategias de respuesta donde evita el riesgo. Como por ejemplo, a 50 metros a la redonda está terminantemente prohibido fumar o encender un fósforo. Pero ¿qué de aquellos riesgos desconocidos? Supongamos un escenario donde colocamos una refinería en la cual nunca ha llovido, no hay tormentas eléctricas, pero de la noche a la mañana cae un rayo. Usted pues no se lo esperaba. Es un riesgo que no pudo gestionar de manera proactiva. Entonces,
Partiendo de este hecho, es claro que los riesgos que gestionamos son aquellos riesgos que definimos como riesgos conocidos. El Skill and Knowledge en la página 404 desarrolla el apéndice C, un apéndice que está enfocado a hablar de estimaciones, en el cual presenta el siguiente cuadro que le pongo en pantalla. El Construction Cost Estimate, hablando de los estimados de costo que deberíamos tener, por ejemplo, en procesos de construcción, donde plantea los costos directos, los costos indirectos, pero quiero nada más enfocarme en lo que define como riesgo. Ya he definido dos puntos, Profit y Contingency, ¿no? Utilidad o contingencia. ¿Y a qué se refiere el TCM justamente con plantear la utilidad y la contingencia como un riesgo? Y la mejor forma de entender esto es viendo el gráfico que tenemos en pantalla. Planteamos de conceptos muy básicos donde la AACE define costing como todos esos procesos que tenemos que hacer para poder determinar el presupuesto del proyecto. Ahí se encuentran incluidos todos los costos que son de manejo del Project Manager, conocido también como el Budget at Completion, el BAC. Sin embargo, es evidente de que usted no vende un proyecto al precio que le cuesta hacerlo, porque tenemos ahí, como ven la imagen en la franja roja, algo que por supuesto es de interés de los dueños de las empresas, de los accionistas, de las diferentes personas que están financiando el proyecto. Por supuesto, hablamos de la utilidad o el profit. Si a usted le cuesta un proyecto hacerlo en 100, pues sencillamente lo podrá vender por arriba de 100, 110, 120, dependiendo del porcentaje que se encuentre definido en su organización o con base en un cálculo. Pero entonces la pregunta es, ¿dónde va la reserva de contingencia y dónde va la reserva de gestión? Para ello es necesario entonces que entendamos que la reserva de contingencia está asociada a los riesgos conocidos, es decir, los riesgos que identificamos en el proyecto. Y la reserva de gestión está asociada a los riesgos desconocidos, aquellos riesgos que no podemos gestionar de forma proactiva porque sencillamente no conocemos. Entonces, hagamos una revisión un poco más profunda con respecto a cómo está compuesto este profit, porque si usted recuerda, la AACE del punto de vista de riesgos nada más definía contingencia y utilidad, y podemos ver una franja roja entonces en pantalla. La pregunta es, ¿qué será esa franja roja si ya sabemos que pertenece a la utilidad? Representa la reserva de gestión o Management Reserve, como se dice en inglés, y efectivamente podemos ver que es parte de la utilidad. Por eso es que justamente la AACE la define así. Dese cuenta de que no es parte del presupuesto la reserva de gestión, por lo tanto no es de manejo del Project Manager. Ahora, ya habiendo dicho esto, es evidente de que tenemos entonces una franja azul que sí es parte de lo que puede manejar el Project Manager, que justamente es lo que conocemos como la reserva de contingencia o la Contingency Reserve. Este es un fondo de reserva que el Project Manager tiene acceso, tiene disponibilidad para poder ser utilizado. Ya entonces, habiendo aclarado este concepto, espero que sea para usted más que claro que la reserva de contingencia es la que usted como Project Manager puede manejar. Hay muchas maneras, muchos enfoques de cómo se maneja esta reserva de contingencia, así también como se calcula, que lo invito a que si es de su interés pueda revisar diferentes prácticas recomendadas de la AACE con respecto al cálculo de esta reserva de contingencia. Y por supuesto, la reserva de gestión ya es claro que no es de su manejo, es decir, no es parte del presupuesto. No me queda más sino entonces despedirme y agradecerle por su tiempo en ver esta muy sencilla pero importante cápsula de cara a entender una definición de lo que es la reserva de contingencia y la reserva de gestión. Muchas gracias.